Bienvenidos una vez más a más un módulo de nuestro curso Ground School de la aeronave Cessna 150. Y en esta clase vamos a hablar un poco sobre la estructura de la aeronave, sistema de ventilación y calefacción del avión y también del sistema de stall, ¿está bien? Empezando con la estructura de la aeronave, el Cessna 150 es un avión todo de metal con dos lugares, ala alta, monomotor y equipado con un tren de aterrizaje triciclo, y fue proyectado para fines de utilización general. La construcción de su fuselaje es hecha por una mampara de chapa metálica convencional, largueros y revestimiento. Es decir, es una construcción semimonocoque. Eso significa que la estructura es ligera y su revestimiento recibe la mayor parte del estrés de la estructura, ¿no? Su fuselaje forma el cuerpo principal de la aeronave y en ella están conectados la sección del empenaje, las alas y el tren de aterrizaje. Y las alas son del tipo semi-cantilever. Como podemos ver aquí en esta imagen, tienen este montante, este soporte. Asimismo también tiene una envergadura, ¿no?, de 10 metros con 11 centímetros, 2 metros de altura con 59 centímetros y el diámetro del tren principal es de 2 metros con 30 centímetros. Y en las alas se encuentra el reservatorio de combustible. En su empenaje tenemos el estabilizador vertical, el estabilizador horizontal, el timón de dirección y también el profundor. Aquí vemos que tiene un largor de 7 metros con 29 centímetros y la distancia de la hélice con relación a la superficie es de 30 centímetros. Y hablando un poco sobre los asientos tanto del comandante como del copiloto o del pasajero, ¿verdad? Son ajustables. Entonces, básicamente, el asiento se queda sobre un carril y ese carril existe. Y en ese carril existe una traba, que es cuando ajustamos la mejor posición para quedarnos. Y es muy importante siempre, antes de realizar un vuelo, verificar si nuestro asiento está bloqueado, si está debidamente trabado o no. Si el asiento no está trabado, el asiento volverá a moverse y luego hace un ruido con la traba. Y existen algunos accidentes en la aeronave Cessna 150 y Cessna 152 donde ocurrió el deslice del asiento durante el aterrizaje o el despegue. Y en ese movimiento del asiento, el pilot flying, el que está volando, pues hace comandos bruscos con el manche de la aeronave, porque normalmente está sujetado al manche. Y con ese deslizamiento pues termina accionando de forma muy brusca los comandos y causando un posible accidente. Entonces es siempre importante verificar ese detalle. Hablando ahora sobre las puertas, tenemos dos puertas, una puerta del lado izquierdo y otra del lado derecho. Y para abrirlas el funcionamiento es muy sencillo, ¿no? Vas a estirar esa palanca, como tenemos igual a los del vehículo. Y normalmente esa puerta solo puede estar trancada desde el lado de afuera. Pero claro, hay algunas modificaciones que permiten pues el trabamiento por el lado interno, ¿no? Caso contrario, solamente el trabamiento por el lado externo. Entonces nosotros debemos quedarnos atentos con eso, principalmente en casos de emergencia, pues debemos dejar las puertas y ventanas destrancadas. Y un detalle importante, principalmente para los que están empezando a volar, es que en algunas ocasiones durante el vuelo, debido a la diferencia de presión, la puerta puede abrirse caso no fue cerrada correctamente, no fue cerrada de forma firme, ¿no? Y caso eso suceda, te sugiero que no te preocupes, continúa con el despegue de forma normal, ¿no? Y cuando termines el procedimiento de despegue y estés en una altura y no altitud, en una altura segura, ahí cerramos la puerta normalmente. Y hablando sobre el valijero, aquí tenemos una ilustración antigua, es el portaequipajes, ¿no? El compartimiento de portaequipajes que consiste en una área que está ubicada en la parte trasera de los asientos y el acceso para el compartimiento es de dentro de la aeronave.
Y un detalle importante es que el límite de peso de esa aeronave es de 54 kilogramos o 120 libras, ¿no? Aquí incluso tenemos una especie de asiento que era un opcional en la época, ¿no? Para niños. 54 kilos es un peso considerable para dos criaturas pequeñas sin ningún problema, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre el sistema de ventilación y calefacción de la cabina. El sistema de ventilación y calefacción de la cabina es realizado exclusivamente mediante el viento relativo. ¿Qué eso quiere decir? Que no tenemos ningún equipaje externo para climatizar ese aire, como funciona un aire acondicionado, por ejemplo, ¿no? O un calentador. Para hacer la calefacción de la cabina, el aire entra por la nariz de la aeronave, como podemos ver aquí, pasa por el motor y en ese pasaje de aire por el motor el aire es calentado y después es direccionado a la cabina próximo a los pedales de la tripulación, próximo a los pies de la tripulación, ¿no? Pero para la ventilación el aire tanto puede venir desde las alas, en estos orificios aquí, o por la parte lateral de la aeronave. Y para abrir la cabina de calefacción debemos estirar esta palanca aquí, Cabin Heat. Tanto podemos estirar parcialmente o podemos estirar en su totalidad. Y recordando que es muy importante que sepamos que el sistema de calefacción de la cabina, volviendo aquí al gráfico anterior, utiliza el aire caliente que está alrededor de los gases de escape. ¿Qué eso significa? Entonces cualquier fuga en el sistema de escape puede permitir que el monóxido de carbono que es emitido por el escape entre en la cabina. Entonces tenemos que quedarnos bien atentos a eso para que no tengamos una intoxicación por monóxido de carbono y que perjudica seriamente el desempeño de nuestro organismo, nuestro cuerpo durante el vuelo, ¿no? Incluso puede llegar a ser fatal. Generalmente algunos instalan detectores de monóxido de carbono en la aeronave. Hay distintas formas de adhesivos, incluso ya aparatos electrónicos. Y para minimizar el efecto del humo del motor, también debemos abrir la válvula de Cabin Air, que es esta válvula aquí. Está arriba aquí de nuestro Cabin Heat. Nosotros estaremos añadiendo dentro de ese aire que está circulando dentro de la cabina, estaremos añadiendo un aire fresco, un aire que llega de fuera de la aeronave. Siempre importante cuando utilizamos el Cabin Heat intercambiar un poco con el Cabin Air. Si nosotros utilizamos el Cabin Heat, debemos intercalar también con el Cabin Air para hacer circular un poco el aire dentro de la cabina. Y hablando más sobre entradas de ventilación, nosotros también tenemos en la parte superior de nuestro cockpit, tanto en la izquierda como en la derecha, conseguimos controlar la dirección nada más rotando esos cilindros y también conseguimos controlar el flujo de aire cerrando o abriendo el cilindro, ¿no? Esto vamos a ver en la parte del simulador que es movible, ¿no? Se puede rotar, tanto guardar o sacar. ¿Y de dónde viene el aire que entra dentro de la cabina por esos cilindros? El aire viene de estas entradas que están ubicadas en las alas. Entonces vamos a aprender después que es interesante cuando vamos a realizar la inspección externa verificar si no existe ningún tipo de obstrucción o suciedad en la entrada de aire en el ala. Y vamos a hablar sobre el sistema de stall. El Cessna 150 está equipado con el sistema de aviso de stall tipo neumático. Ese sistema consiste en una entrada que queda en la parte izquierda del ala y una bocina. Y esa bocina funciona con aire. Es como si fuera un pito. ¿Qué quiere decir con eso? Ese pito funciona apenas con aire. Entonces significa que no necesitamos de batería para funcionar ese aviso, ¿no? Ese pito. Y a medida que el avión se aproxima en la velocidad de stall, la baja presión que es creada por esa presión diferencial entre el sistema de aviso de stall y que termina de succionar el aire por esa bocina, eso resultará en un aviso sonoro y esa bocina
ya es proyectada, ya está programada para sonar cerca de 5 a 10 nudos por arriba de la velocidad de stall en cualquier condición de vuelo. Ese sistema puede ser verificado en la inspección externa. Podemos succionar con nuestra boca en la parte de la bocina y cuando creamos esa succión vamos a escuchar esa bocina estar funcionando. Y por lo último vamos a hablar sobre las limitaciones estructurales de la aeronave. La limitación de peso. Tenemos aquí que el peso máximo de despegue es de 1.600 libras, o sea, 725 kilogramos. El peso máximo de aterrizaje es también 1.600 libras. Y peso máximo del compartimiento de equipaje es 120 libras, 54 kilogramos, como ya vimos, ¿no? Los límites del factor de carga, con los flaps arriba, tenemos 4.4 G positivo y menos 1.76 G, negativo 1.76 G con los flaps arriba, ¿no? Y con los flaps abajo tenemos tan solo 3.5 G positivos, no podemos operar de forma negativa. Entonces así terminamos este módulo y les espero para la siguiente clase.